la jirafa creída, el canguro renegón y la paloma egoísta. Había una vez, en una hermosa selva llena de árboles altos y flores de colores, 3 animales muy especiales. Una jirafa llamada Zara, un canguro llamado Carlos y una paloma llamada Paula. Zara, la jirafa, era la más alta de toda la selva. Desde las alturas, podía ver todo y eso la hacía sentir muy importante. Mírenme, soy la más alta y la mejor de todas, decía Zara con orgullo, mientras estiraba su cuello al máximo. Carlos, el canguro, siempre estaba de mal humor. Saltaba de un lado a otro, pero nunca estaba contento. Uf, qué calor. Uf, qué frío. Nada me gusta. Se quejaba el canguro mientras rebotaba en su cola. Mientras Paula, la paloma, era egoísta. Se llevaba todas las frutas para ella misma sin pensar en los demás. Estas son mías, no las compartiré con nadie, decía Paula mientras picoteaba las jugosas uvas. Un día, la selva se llenó de rumores sobre una gran fiesta que se celebraría en la colina del arco iris. Todos los animales estaban emocionados y preparaban sus mejores trajes y platos para compartir. Zara, Carlos y Paula también querían ir a la fiesta, pero cada uno tenía su propia manera de prepararse. Zara, la jirafa creída, pensó: no necesito nada más que mi altura. Todos me admirarán solo por ser yo. Carlos, el canguro renegón, dijo: iré, pero seguro que la fiesta será aburrida y el pastel estará seco. Y Paula, la paloma egoísta, se llevó todas las frutas para ella misma sin pensar en los demás. El día de la fiesta llegó, y la colina del arco iris estaba llena de luces, música y risas. Zara llegó primero y empezó a presumir su altura. Miren qué alta soy, puedo ver todo desde aquí, decía mientras los demás animales la miraban con curiosidad. Carlos llegó saltando y, como de costumbre, empezó a quejarse. Uf, está muy lleno. Uf, la música está muy fuerte. Renegaba mientras los otros animales trataban de disfrutar la fiesta. Paula voló rápidamente y se sentó en el mejor lugar, comiendo todas las frutas que había llevado sin ofrecer a nadie. Pero algo inesperado ocurrió. Una fuerte tormenta comenzó a formarse, y el viento soplaba tan fuerte que las decoraciones de la fiesta comenzaron a volar por todas partes. Todos los animales empezaron a correr buscando refugio. Zara, con su largo cuello, trató de alcanzar una rama alta para refugiarse, pero se dio cuenta de que ser alta no la ayudaba en esa situación. ¡Qué mal día! Necesito ayuda para encontrar un lugar seguro. Zara soltó un grito de desesperación. Carlos, el canguro renegón, saltaba de un lado a otro tratando de evitar las ramas que caían. Uf, esto es terrible. Necesito ayuda para encontrar un refugio, gritaba Carlos, olvidando su mal humor. Paula, la paloma egoísta, se aferraba a su nido, pero las frutas comenzaron a volar y se dio cuenta de que no podía protegerse sola. Entonces, sucedió algo mágico. Los demás animales de la selva, que habían escuchado sus gritos, decidieron ayudarlos a pesar de todo. Los elefantes usaron sus grandes cuerpos para proteger a Zara de la lluvia, los monos guiaron a Carlos a una cueva segura, y las ardillas compartieron su nido con Paula, mostrándoles que compartir es importante. Cuando pasó la tormenta, Zara, Carlos y Paula se dieron cuenta de algo muy valioso. Zara, la jirafa creída, aprendió que la altura no es lo más importante, sino ser humilde y amable con los demás. Carlos, el canguro renegón, comprendió que quejarse no ayuda en nada, y es mejor buscar lo positivo en cada situación. Y Paula, la paloma egoísta, descubrió la alegría de compartir y ser generosa con los demás. Desde ese día, Zara, Carlos y Paula cambiaron sus actitudes y se convirtieron en los mejores amigos de todos en la selva. Aprendieron que ser humilde, positivo y generoso hace la vida más feliz y las fiestas más divertidas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda siempre ser amable, positivo y solidario. Hasta la próxima aventura.